cuerito no tan sano. Me olvidé de reír. Más tarde, cuando abrí los ojos y vi la realidad, empecé a reír y no he parado desde entonces. Estas palabras son del filósofo Søren Kierkegaard y nos hablan del extraordinario potencial que tiene el humor para reorientar nuestra perspectiva de la realidad. Sobre este tema, sobre la relación entre pensamiento y humor, hablaremos con Carlos Cordero, quien ha dedicado su vida a ambas actividades, a la filosofía y al humor, a reír y hacer reír. Después de los auspiciadores. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Hola Carlos, bienvenido a Conversaciones de la Caverna. Vamos entonces a conversar sobre la relación entre filosofía y humor, ¿no? Tú te has dedicado, de hecho, a ambas actividades, ¿no? Estudiaste filosofía, pero te has dedicado a lo que se conoce como el stand-up comedy, ¿no? Así es, maestro. Ese es, digamos que, una de las actividades que desarrollo para poder vivir, pero no es de la que vivo. Eso es importante. Bueno, tú en algunas de las escenas tuyas dices... estudié filosofía y por eso me dedico al stand-up comedy, sí, sí. A la comedia, ¿no? Sí, en algún momento tomé esa decisión que fue, digamos que un momento neurálgico, así mismo como años antes fue la de estudiar filosofía. Y cuando la tomé, se lo comuniqué al maestro Alejandro Arbelo. Uh-huh. En ese momento... se desempeñaba como el profesor a cargo de quien yo estaba en calidad de monitor en la universidad. Ajá. Y bueno, a quien le debo muchísimo espiritualmente y materialmente, porque tengo muchos libros de él que no le he devuelto. Que conste, Arbelo, ¿eh? No garantizamos que te lo va a devolver, pero... No, los tengo. El maestro Arbelo tiene un dicho, que es que cuando uno pide libro prestado y lo pone cerca de uno, se ponen del mismo color de los de uno, entonces se pierden ahí. Cuando se lo comuniqué con un poco de vergüenza, le dije al maestro, estoy pensando dedicarme
a la comedia. No sé qué pensará usted. Y el maestro me dijo, pero ¿cómo va a ser que si yo no voy a pensar mal de eso? Si la primera payasada que usted hizo fue ponerse a estudiar filosofía. O sea, esto es redundante, todo esto. O sea, No, se me lo hubieras dicho a mí, entonces llamo al médico. y bueno, desde ahí para acá ha sido un constante caminar entre los dos trillos, el de la filosofía y el del humor, y uno alimentando al otro indistintamente. O sea. En un artículo que te compartí, publicado en el diario El País y titulado Pensándolo bien, da risa por qué los humoristas pescan cada vez más en la filosofía, se hace un recorrido sobre la visión que han tenido grandes clásicos de la filosofía sobre el humor, ¿no? Y ahí aparece una cita de Montesquieu, otra de Spinoza, y así de diferentes pensadores dándonos su mirada del humor. Y luego entonces, bueno, sí, son pensadores que han sido tomados, ¿no? Digamos, ad hoc, ¿no? Para esto. Pero lo cierto es que si uno examina la historia de la filosofía, uno podría decir que el humor no ha sido precisamente un objeto de reflexión filosófica, ¿no? No es una constante, digamos, ¿no? No, y no sé a qué se deba en particular. Quizá el hecho de que hayan o se haya desaparecido, no sabemos si haya sido, si fue intencional o no, el que los escritos de Aristóteles sobre el tema. Sí, hay un famoso libro de las risas, sí. Que fue el objeto de la novela aquella de Humberto Eco, el nombre de las rosas. Sí. Signó de alguna manera el papel del humor dentro de la filosofía, pero pocos han sido los filósofos que han abordado el tema de lleno. En diferentes momentos sí lo han salpicado, han dicho cosas, el humor es esto, pero salvo Bergson y los referentes que él toma, dentro de lo que yo conozco, no sé de una larga tradición acerca del tema del humor y de lo cómico. Sí, tal vez hay un aspecto aquí. Bueno, en ese mismo artículo que te comenté, se hace alusión a una filósofa de la Universidad de Tel Aviv, ¿no? En Israel, Lidia Amir, y ella dice que en la medida en que la filosofía se volvió académica, un poco se distanció del humor, tal vez antes inclusive, porque antes de que existiera lo que conocemos como filosofía académica, los filósofos tampoco estaban muy preocupados por el humor. Pero la filosofía como que tradicionalmente se vio preocupada por lo que se conoce como temas serios, ¿no? La justicia, la verdad, el bien, etcétera. Y entonces como que el humor siempre se vio como algo, digamos, como frívolo, como que no estaba relacionado con el pensar serio o el pensar profundo. Y yo creo que esa es una de las grandes trampas, digamos, ¿no? En el pensamiento occidental. Es posible. Habría que ver qué peso tiene. No había manera de que en esos, digamos, momentos se supiera el peso que tiene el humor dentro de nuestra psiquis como individuos, como sociedades, y el peso que tiene en llevar las cosas de un lugar a otro, en esa reproducción cultural, el papel que tiene el humor en eso. O sea, cómo, digámoslo así, se vuelve mucho más fácil y más digerible que una idea acompañe unas acciones siendo agradables a las personas que las escuchan. Sí. No sé si estoy expresando bien la idea. Aquí se encuentran las palabras más adelante. Bergson, que es, digamos, mi mayor referente en ese sentido, dice que una de sus tesis acerca de la comicidad es que lo cómico es materia de la inteligencia. En un universo de puras inteligencias se podrá reír, pero donde sea puro sentimiento, no es posible la risa. O sea, para Bergson, lo sentimental, lo emocional se opone a lo cómico. Eso es chocante, ¿no? Porque uno pensaría como que es al revés, que precisamente
uno de los aspectos por los cual el humor gusta tanto, por lo cual tal vez nos identificamos tanto con los humoristas, con los comediantes, es precisamente por esa vena emocional, ¿no? Ese es el detalle. Lo que pasa es que no puede convivir uno sin lo otro. O sea, el humor necesariamente es un atributo de la inteligencia porque es un acto de interpretación. Ajá. Hay que decodificar un mensaje que está ahí en unos códigos culturales que hacen que sea posible el humor entre dominicanos sobre lo dominicano y que eso no necesariamente sea cómico o gracioso en otras culturas. Perdona que te interrumpa aquí, pero es un aspecto que considero importante. Esa relación que hay entre el humor y la cultura, o sea, como tan dependiente, ¿no? Que pareciera que no ocurre, por ejemplo, con la tragedia, ¿no? Alguien dijo, bueno, nosotros lloramos de las mismas cosas, ¿no? Pero no reímos de las mismas cosas. Es decir, en China, en Francia, en cualquier lugar del mundo, podemos entender lo que es el sufrimiento de alguien que ha perdido un ser querido, el sufrimiento que viene por el dolor, ¿no? Por una herida, etcétera. Pero ya cuando estamos hablando de los chistes, el hecho de que de una manera u otra estén tan relacionados o articulados en el lenguaje hace que dependan mucho del contexto cultural desde el cual se realiza el chiste, ¿no? Y eso hace entonces difícil, digamos, un humor universal en el mismo sentido en que podemos hablar de una tragedia universal, ¿no? Por supuesto. Y ahí eso es un punto para Berzón en términos de que eso que es sentimental nos es común, pero aquello que es, digamos, cómico no tiene el mismo grado de universalidad y no lo tiene ni en el espacio ni en el tiempo. Decía Luis Piedrahíta, un humorista español, dice, bueno, está vivo, que el humor tiene dos características, que envejece mal y viaja mal. Vamos a ver, explícanos eso. Envejece mal y viaja mal. Sí. Lo que nos da risa aquí, es la idea que estamos rondando hace rato, no necesariamente va a dar risa en Puerto Rico, en Estados Unidos, ajá, en Europa. Sí, en ese sentido no viaja bien. No viaja bien, ya ajá, el chiste no se entiende, ya sea porque los referentes no son los mismos, ajá, ya sea porque los términos tienen significados diferentes, porque la experiencia de vida no es la misma, por un sinfín de variables. Y envejece mal por lo mismo, porque lo que nos hace reír a los dominicanos de hoy no es lo que hace reír a los dominicanos hace 20 años. Claro, o sea, sí. Hay mucho juego dentro de los memes con las bromas de papá, los dad jokes, que son como que chistes de gente vieja que hacen los papás a los hijos, porque hay un código de humor distinto. Son dos generaciones diferentes. Y bueno, entendemos que es un chiste, que hay una intención cómica, pero no nos da risa. Y eso es importante también señalarlo. Sabemos distinguir lo que es cómico, aunque no ejerza sobre mí la influencia cómica. Hay un aspecto también de Henry Bergson, ¿no? que tú has señalado en diferentes momentos. Habla de la relación entre el humor y la comunidad, ¿no? Cómo el humor ayuda, digamos, a construir, ¿no? Comunidad, o cómo de una manera u otra están interconectados, ¿no? Dentro de eso que usted señalaba hace rato, Bergson quizá lo sintetiza cuando dice que la risa es siempre risa de un grupo. Ajá. O sea, no puedo reír en privado, digamos, es la idea, porque de una manera u otra es eso de lo cual río pertenece de una manera u otra a una comunidad, o se construye, digamos, lingüísticamente, y por lo tanto se construye culturalmente, entiendo, ¿no? Yo creo que tiene varias capas esa afirmación. En primer lugar, yendo a lo puramente psicosocial quizá, está registrado que un mismo hecho que genera risa no funciona de la misma manera ante una persona que ante un grupo. Es decir, por poner un ejemplo, anoche vi mi programa favorito de comedia, lo vi yo solo, pero no me reí tanto como al otro día cuando comparto con varias personas y estamos contando los mismos chistes. Entonces, porque la risa tiene una función dentro de la comunicación humana.
La comunicación humana no son solo palabras, Ajá. son palabras, silencios, gestos, gesticulaciones y risas. La risa actúa incluso como signo de puntuación en la medida en que estamos hablando y comunica mis intenciones, mi acercamiento no hacia ti, Ajá. si me río o no. No me gusta hablar con fulano porque tiene la cara como un machete. Entonces, Sí. entonces, en esa medida, sí la risa es algo de un grupo, pero al parecer, esto ya los neurocientíficos, hayan estudiado en Cambridge o no, Sí. sabrán explicar cuál es la situación que se da y por qué cuando reímos más cuando estamos en grupo. Ajá. Quizás la necesidad de comunicar, de crear empatía. Yo creo que hay un punto aquí con el humor similar al de los mitos. Cuando los mitos pertenecen originariamente a tradición, son parte de tradiciones orales, ¿no? Uh-huh. Y en la cuestión de la transmisión, no es solamente que se comunican ideas, sino que hay también una forma de relacionarse afectivamente, una forma de narrar y de escuchar, que está íntimamente vinculada a ese mito que se cuenta. Y en ese sentido, cuando se producen los cambios culturales y los cambios históricos, no solamente es que está desapareciendo, digamos, la narración per se, sino también aquello que sustenta la narración. Y por eso ese relato ya no significa lo mismo para nuevas generaciones que lo que significó para los más antiguos, ¿no? Y tal vez entonces con el humor también pasa lo mismo. Contar un chiste no solamente es transmitir, digamos, una expresión de doble sentido o lo que tú quieras, sino que también está íntimamente vinculada a un tipo de convivencia, ¿no? De valores compartidos, Cosmovisión. de cosmovisiones compartidas. Y tal vez eso es lo que pasa también con lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Si, por ejemplo, los chistes que me podían hacer reír a mí, a mi generación, no son los mismos que pueden hacer reír tal vez a un chico de 20 años o de 25 años, que ya forma parte de otro tipo de comunidad en la que hay otros valores, otras nociones, otras cosmovisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entra otra de las capas que mencionábamos con relación a esa afirmación de Bergson, de que la risa es siempre la risa de un grupo. Hablamos de ese efecto que es básicamente psicosocial. Los seres humanos nos reímos, creamos cohesión entre el grupo, reímos más cuando estamos con más personas que cuando estamos solos de lo mismo. Uh-huh. Pero otra forma de interpretar esta afirmación es que, por un lado, los referentes que tenemos, un grupo, están de acuerdo, tenemos los códigos para interpretarlos y van de acuerdo con una serie de valores, de costumbres, de cosmovisión que tenemos y que compartimos. O sea que cuando reímos, reímos juntos. Uh-huh. Y eso establece una frontera. Y por eso la risa es una forma de castigar al diferente, o a lo diferente, o a lo que sentimos como, bueno, no necesariamente como amenaza, aunque dentro de las dinámicas sociales todo lo que es diferente a lo del grupo siempre se ve como una amenaza. Yo quiero que nos detengamos ahí y retomemos ese punto, ¿no? Después de la pausa volveremos a retomarlo, ¿no? Soy Nadia Lugo y este es mi libro El ruido invisible, un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey y lo pondremos a circular jueves 13 de abril. Espero verlos a todos allá. Es un libro que trata sobre historias fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos. Y nada, no les voy a contar más. Ojalá les guste. Carlos, en nuestro segmento anterior tú afirmabas que el humor establece un límite, ¿no? Que de una manera u otra es una frontera de exclusión. Uh-huh. Por un lado, en el humor hacemos una comunidad y eso en ese sentido sirve de reforzamiento identitario, pero al mismo tiempo que sirve de reforzamiento identitario, entonces excluye lo distinto, ¿no? Por supuesto. Si hay algo que las comunidades tratan de hacer es diferenciar entre el nosotros y el ellos. Y todo aquello que no se parezca a nosotros es motivo de risa. Y ese es el primer anatema de la comunidad. Nos reímos de lo que no está dentro del canon. Si la moda es esta, tú estás fuera de la moda, eres objeto de burlas, sea como sea. Y eso funciona... ¿Perdón? Eso explica también el hecho de que durante mucho tiempo también, hoy es un objeto de problema, es algo de lo cual podríamos hablar también, pero durante mucho tiempo se hacía humor
de poblaciones que tenían una discapacidad o una condición racial ¿no? Que no era la considerada bella, etcétera, ¿no? Bergson quizá retome ese tema cuando dice que el humor viene de una ruptura de la materia con el espíritu. Quizá tratando de explicar la secuencia que debe de haber, lo que se espera que sea y lo que no es. O sea, como una ruptura, digamos, lógica en un razonamiento que debe guiarnos hacia un sitio. Entonces, un ser humano debe de tener estas capacidades, partiendo del ideal, y una persona con una discapacidad rompe eso y por tanto se vuelve diferente y desde una moral X se vuelve objeto de burla. Hoy en día quizá tenemos otros cánones y haya toda una discusión con relación a eso, que también es materia de otro encuentro, porque sinceramente se vuelve un poco denso por ese lado. Pero lo que subyace siempre a todo eso es que la risa es algo que compartimos y que se vuelve un elemento identitario, como usted mencionaba, que nos asemeja y que nos hace partícipes de algo. Por eso, si nos reímos los pobres, nos reímos de los ricos se ríen del pobre, ¿no? Se vuelve ese signo, esa bandera, ese estandarte del cual yo me siento orgulloso y tú pues no lo puedes tener, pues entonces haces burla de eso. Tú te dedicas a un tipo de humor, digamos, que es muy propio, ¿no? de la época actual, lo que se conoce como stand-up comedy, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste, ¿no? Para aquellas personas que no estén familiarizadas, ¿no? Y en qué se diferencia, digamos, de un humor más tradicional. Bueno, viéndolo en cierto modo, yo diría que es está relacionado con lo más antiguo que tenemos como cultura, que es la narración. O sea, la persona que hace stand-up comedy ciertamente maneja el humor, es un arte escénico, me gusta decir un arte escénico menor, tratando de darle un carácter de respeto al teatro, a la ópera y a otras artes escénicas que requieren o conllevan más variables, pero en el stand-up comedy es una persona con un micrófono, una historia frente a un público, ni siquiera hay una cuarta pared. Yo estoy hablándote a ti, estoy contándote algo que por supuesto ha sido preparado, ha sido escrito, depurado, analizado, corregido y que busca hacer reír. Pero a fin de cuentas es una historia. O sea, en ese sentido, yo con un micrófono de noche en el Comedy Club y un viejo delante del fuego narrando que hace varias lunas en nuestro pueblo salió de debajo de la tierra, tienen el mismo carácter. Ok. ¿Qué nutre tus narrativas, ¿no? Digamos, y tal vez podrías decir en sentido general el stand-up comedy, ¿no? Aunque claro, variará de una persona a otra. ¿Qué podríamos decir que son los elementos, ¿no? que te sirven de insumo, ¿no? Bueno, no hay, dice el propio Bergson, no hay nada cómico fuera de lo humano. Entonces, donde quiera que veamos un rasgo cómico, hay debajo algo humano. Claro, el trabajo del cómico es ponerse unos lentes de obviedad, de señalar algo que está ahí enfrente de nosotros, pero yo lo miro desde este ángulo. Bueno, en ese sentido es un filósofo. Es precisamente por eso que digo que soy filósofo y comediante, valga la redundancia. Valga la redundancia, claro. A fin de cuentas, a eso nos dedicamos, a señalar cosas que están ahí. Y las herramientas que la filosofía, como disciplina, diferentes materias, me ha aportado, han sido geniales a la hora de observar la realidad, tratar de determinar y analizar cuáles son los elementos que hacen o no coherencia, explotar el absurdo de las cosas y saber que a fin de cuentas todo tiene sentido en la medida que se lo ponemos y solamente hay que buscar la línea que dice corte por aquí para crear el esquema cómico, romper el sentido tradicional, o no tradicional, sino
Hay por ahí un videíto de YouTube que yo lo estuve buscando, no lo encontré, sobre un profesor de lógica, tú haciendo de un profesor de lógica, ¿no? Con una novia que tú tenías. Sí, porque me ha tocado dar clases de lógica a nivel de educación media y la experiencia ha sido genial. Entonces siempre digo que el problema es la población a la que trato de enseñarle lógica, que son dominicanos. O sea, es muy difícil. El dominicano tiene una relación de inconmensurabilidad con la lógica. Somos anómicos, nos resistimos a establecer, y eso es parte de esa rutina. Un dominicano lo detiene un oficial de tránsito en una vía contraria y él le pregunta: ¿por qué usted me paró? No, porque usted está en vía contraria. Y dice: sí, pero yo voy al paso y voy cerca. O sea, la norma habla de dirección y sentido y él está hablando de distancia y velocidad, pero para él tiene lógica, porque es dominicano, simplemente. O porque ha sido educado de una manera diferente, claro, no porque sea algo genético o intrínseco. No, por supuesto que no. Es algo que uno se vuelve muy bueno en lo que practica. Y los dominicanos practicamos ser dominicanos 24 horas al día. O sea que somos así, el pueblo elegido de Dios, dicho por nosotros mismos. O sea, no hay... Bueno, todos los pueblos son así, básicamente. Y por eso reímos de las mismas cosas, lloramos de las mismas cosas nosotros. Y bueno, es lo que somos. O sea. No tenemos ya mucho tiempo para tocar este tema, eso tendremos que tomarlo yo me siento estafado porque yo no sabía que esto duraba 30 minutos. No, 30 no, menos. Les ruego disculpen porque yo sé que no llegamos a ningún punto. No, ni era el propósito, yo nunca te garanticé eso, ni aspiramos a eso. Pero en mi defensa, yo pensaba que íbamos a tener más tiempo para desarrollar ciertas cosas. Bueno, pues una de las cosas que quedaba por discutir es, el humor siempre ha rayado, digamos, con el límite del peligro, ¿no? Digamos que tiende a veces a ser ofensivo, a ser irreverente, y hoy vivimos una época de hipersensibilidad, ¿no? De hecho, se habla mucho de la cultura de la cancelación, y con la cultura de la cancelación, pues muchas veces tal vez hay una autocensura por parte de los humoristas, por parte de los guionistas de televisión que tratan de hacer humor, ¿no? Es un problema que confrontan, digamos, ustedes, que no se confrontaba, digamos, hace 30 años. Partes, Soy doliente por todas partes, porque una de las actividades con las que me gano el pan de cada día es precisamente haciendo guiones, soy guionista. Entonces, uno por un lado comprende el hecho de que haya un cambio de paradigma y que estén cambiando ciertos valores y que estemos en un momento de crisis cultural y que la forma de reír no sea la misma y que a fin de cuentas dime de qué te ríes y te diré cómo piensas en una sociedad donde hay tanta pluralidad de pensamientos, donde se están abriendo vetas hacia formas de pensamiento nunca antes vistas, haya un choque. Eso es inevitable. Pero también como comediante, como humorista, que entiendo que valgan las reivindicaciones históricas y tal, ¿qué tanto perdemos por este otro lado? O sea, ¿qué tanto en realidad se vuelve pernicioso contra las personas? Porque muchas veces las indignaciones no están bien sustentadas, lamentablemente. Ese es el detalle. Entonces, se vuelve escabroso el tema porque la mayoría de las personas quizá no tienen los elementos para discernir entre una indignación que esté bien sustentada y otra que no, y terminamos indignándonos falsamente de cosas que no deberían ser y perdemos mucho en el terreno del humor en ese sentido. Y por otra parte también esa autocensura también termina potenciando formas de vida antidemocráticas. Por supuesto. Y evita que explicitemos precisamente problemas sobre los cuales deberíamos hablar y conversar, discutir, etcétera, porque en el fondo al final lo que hay es miedo de hablar de ellos, se ocultan. Y cercena la posibilidad de inserción, porque a fin de cuentas, en la medida en que reímos de algo y dependiendo de los corolarios que eso tenga, pero lo hacemos partícipe de una relación, quizá en tanto que diferente en un momento dado, pero hay que ver sobre qué descansa la risa. Eso es lo que
trato de decir siempre, es decir, que un chiste implique una persona que tiene X condición, no necesariamente nos estamos riendo de la dignidad de la persona, sino de la situación en la que se ve por eso. O sea, que no es una decisión de la persona, bueno, pero la persona que resbaló con la banana y se cayó tampoco, decidió resbalar con la banana y se vuelve gracioso en la medida en que, bueno, es gracioso per se. Quizá no sea tan gracioso una persona resbalando, sino que a lo que me refiero es que la intención no es necesariamente ofensiva. Y ahí es donde se vuelve más escabroso el tema, porque la intención es sumamente difícil de determinar. Claro. Entonces, bueno, que ese es un tema. Cierra. Exacto. Bueno, es un tema que quedará pendiente para un nuevo conversatorio. Carlos, gracias por habernos acompañado. Y, maestro, gracias. Y a ustedes, pues también gracias por habernos acompañado y nos veremos en otro espacio de Conversaciones de la Caverna. Conversaciones de la Caverna. Conducido por Leonardo Díaz. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.